Shabbat Shalom, amados hermanos, pues en el nombre de nuestro Rivi vamos a empezar con el tema de esta mañana de Shabbat. Eh, Como ustedes saben, hoy corresponde estudiar la parashá Kitizá, una parashá, por cierto, con temas pues muy no llamativos, sino interesantes en todos los sentidos. Ok, antes de empezar con el tema, quiero darles un resumen. Espero, como siempre, en Hashem, que toda la comunidad haya leído la porción y así pues estemos empapados de lo que trata esta porción. Entonces estamos, la parasha Kitizá, ¿de acuerdo? Pues voy a darles un pequeño resumen de lo que trata esta parasha, para que vean ustedes los temas que trae esta porción. Bueno, en esta parasha veremos entonces los últimos detalles del Mishkan, ¿de acuerdo? Pues donde Hashem le ordena a Moshe que haga un censo de la población de todos los hombres adultos a través de, como ya lo hemos explicado, a través de la recolección de una moneda de medio ciclo de plata para cada persona. ¿De acuerdo? Eh, la Torah nos enseña entonces que la plata que se recolecta, esta se va a fundir y se va a convertir en las basas que van a sostener las vigas del tabernáculo. Asimismo, en esta porción, Hashem instruye a Moshe que haga una fuente de cobre para el tabernáculo, el Kior, ¿de acuerdo? Que si Hashem lo permite, en la tarde estaremos hablando sobre esto, ¿de acuerdo? Sobre el Kior, la fuente de metal o la fuente de cobre, ¿de acuerdo? Los sacerdotes van a usar esta fuente, pues obviamente para lavarse las manos y los pies antes de entrar a hacer su servicio al Mishkan. También Hashem le transmite a Moshe cómo hacer el aceite consagrado para la unción. La Torá nos va a explicar que este aceite se prepara con diversas hierbas aromáticas y especias finas y obviamente este aceite se va a usar para ungir eh, y de esta manera puede santificar el mismo tabernáculo, sus utensilios y también para consagrar tanto a Aarón y a sus hijos como Kohanim, como sacerdotes. ¿De acuerdo? También de este aceite pues se va a apartar y se va a utilizar para ungir a los reyes y a los sacerdotes de las generaciones pues que vendrán, las generaciones futuras. También en esta parasha Hashem le transmite a Moshe la fórmula para preparar el incienso, ¿de acuerdo? El ketore, que se ofrecía en el tabernáculo 2 veces por día. Eh, Obviamente también se aclara que está prohibido reproducir esta receta del aceite de la unción, ¿de acuerdo? El Shemen Hamishah, o, o también del incienso, el Ketore. Vamos a decirlo así, no se puede usar para uso personal. Eh, También la Torah nos dice que Hashem inspira a Betzalel con sabiduría divina y lo asigna como el principal artesano del tabernáculo y de sus utensilios y de todos los artefactos. Asimismo, también Hashem nombra a Joleab como su asistente, de acuerdo que es de la tribu de Dan, me parece. Eh, También, finalmente, Hashem instruye al pueblo, a nuestro pueblo Israel, a que observe el Shabbat, que en esta parasha se dice que es una señal eterna entre él y los hijos de Israel. ¿De acuerdo?
Bueno, lamentablemente esta porción también trae el asunto del pecado del becerro de oro. ¿De acuerdo? Eh, Después de que Hashem se revela a toda la nación, a todo nuestro pueblo en el monte Sinaí y le transmite los 10 mandamientos, eh, y después de que Moshe asciende a la montaña, donde pues permanece durante 40 días, eh, allá arriba de la montaña, Moshe aprende la Torá y recibe las tablas. eh, Se dice, ¿verdad?, que nuestro pueblo Israel calcula mal el día, en este caso, de regreso de Moshe, y cuando no aparece el día que lo esperan, bueno, pues se impacientan y suponen que Moshe ha muerto, y es en este instante en que le exigen a Aarón que les haga un ídolo, en este caso para que los guíe. Eh, Aarón coopera con el pueblo. Jajamín enseña que es para ganar tiempo hasta que Moshe regrese, pero pues obviamente a pesar de los esfuerzos, este, eh, les hace un ídolo con forma de becerro de oro, ¿de acuerdo? Eh, a la mañana siguiente, pues celebran al nuevo ídolo, pues con libertinaje y, pues actos de promiscuidad, ¿de acuerdo? Pues bien, la Torah nos sigue diciendo que al enterarse Moshe, pues obviamente reza a Hashem por el pecado del pueblo. Hashem escucha la plegaria de Moshe y en este caso pues decide no aniquilar a nuestro pueblo. ¿De acuerdo? Eh, Moshe baja con las tablas también, se nos dice, y cuando ve la fiesta que pues donde el pueblo está haciendo idolatría, pues rompe las tablas de la Torah. Eh, Moshe exhorta a nuestro pueblo a que los que están con Hashem pues se acerquen a él, y en este caso pues quienes se acercan es toda la tribu de Leví, ¿de acuerdo? Y Moshe invita, exhorta a la tribu de Leví a castigar a los principales infractores. En este caso pues la Torah nos va a decir que son alrededor de 3,000 personas que fueron los instigadores y que van a ser ejecutados ese día, ¿de acuerdo? Bueno, pues sabemos que Moshe pide perdón, Moshe asciende nuevamente al monte Sinai en un intento por, pues, que Hashem conceda expiación completa al pueblo por haber hecho el pecado del becerro de oro, ¿de acuerdo? Eh, Hashem le dice a Moshe que los judíos se van a seguir dirigiéndose, en este caso, hacia la tierra de promisión, pero él ya no los va a guiar de manera directa, sino a través de un malaj, que por cierto en la tarde estaremos hablando del malaj, ¿de acuerdo? O como se traduce, de un ángel o de un intermediario, ¿de acuerdo? La Torah también nos dice que Moshe levanta su propia tienda fuera del campamento de Israel. Esta carpa, Ohel Moed, se va a convertir en el centro de estudio y de espiritualidad, vamos a decirlo, hasta la inauguración del Mizkan. ¿De acuerdo? Allí Moshe le pide a Hashem que perdone y reconsidere dirigir al pueblo directamente. Y bueno, pues Hashem accede a la plegaria de Moshe. ¿De acuerdo? La presencia pues, de Hashem se va a manifestar exclusivamente, como él lo dice, en el pueblo de Israel. También en esta parasha, pues Moshe solicita comprender su gloria, ¿no? Entender, le dice, muéstrame tu gloria, y esto es comprender los caminos de Hashem, ¿no? Como por ejemplo, porque a veces los justos sufren los mismos castigos que los malvados. Entonces Hashem le dice a Moshe que él nunca va a comprender a Hashem de una manera directa, ¿de acuerdo? También se habla sobre las nuevas tablas. Ustedes saben que Moshe rompió las tablas que Hashem le había dado. Bueno, pues Hashem le dice a Moshe que ahora él talle unas tablas nuevas
en las que Hashem pues grabará nuevamente las 10 mitzvot, ¿de acuerdo? Y Moshe lleva estas tablas a la cumbre del monte Sinaí, donde pues Hashem revela su gloria mientras proclama, en este caso, los 13, lo que nuestro pueblo de Israel llama los 13 atributos, ¿de acuerdo? De perdón y de compasión. De hecho, que son 13 atributos que se recitan el día del perdón, en el día de Yom Kippur, ¿de acuerdo? Hashem establece un pacto con Moshe, donde le asegura, ¿verdad?, que nuevamente su presencia morará con nuestro pueblo Israel y bueno, pues le concede así la absolución de lo que habían hecho, ¿de acuerdo? También se dice que cuando llegue a la tierra de promisión, bueno, pues Hashem lo informa a nuestro pueblo que debe expulsar a los habitantes de la tierra de Canaán delante de ellos y bueno, pues también le señalan que deberán destruir todas las cosas que tienen que ver con idolatría, ¿de acuerdo? Y deberán de, pues, no hacer pactos con los idólatras, no harán imágenes de fundición, en este caso como el becerro de oro, y deben observar las 3 fiestas de peregrinación, como Pesach, como Hagamatzot, como Shavuot y Sukkot, ¿de acuerdo? En este caso, nuestro pueblo de Israel no podrán consumir Hametz, el pan egipcio, durante Pesach, y en recordación a la última de las 10 plagas deben consagrar a los primogénitos varones y pues el ganado al servicio de Hashem, ¿no? También se indica que no cocinen carne junto con leche, ¿de acuerdo? Bueno, la parasha termina, mis amados hermanos, cuando nos informa que Moshe, después de haber estado con Hashem, ¿de acuerdo?, y que desciende del monte Har Sinai, del monte Sinai, con las segundas tablas, sin que él lo note, un hálito de luz se proyecta en su rostro, ¿de acuerdo? Su rostro resplandece. Tanto a Aarón como el pueblo temen acercarse a Moshe. Moshe les enseña al pueblo la Torah que aprendió cuando está en la montaña, de acuerdo, tanto la Torah, vamos a decirlo así, la Torah escrita, como las explicaciones de la Torah, ¿de acuerdo? Que podríamos llamarle de alguna manera la Torah oral, ¿de acuerdo? Y bueno, pues debido a este hálito de luz que resplandece en la faz de Moshe, bueno, usa un velo en su rostro, excepto cuando se vuelve a Hashem. Cuando se regresa a Hashem, se quita ese velo, ¿de acuerdo? Y bueno, pues este es, diríamos, el resumen de la parasha. Como ustedes pueden ver, son muchas cosas que pudiéramos, mis amados hermanos, hablar, ¿de acuerdo? Pero que, sin embargo, pues, obviamente no podemos abarcarlo todo, así que vamos a estudiar algo de la parashá. Como ya les he dicho, la idea de estudiar la Torah. La Torah es eterna, mis amados hermanos, y obviamente cada vez que nosotros la estudiamos, en ella podemos encontrar enseñanzas para poder crecer de manera personal, ¿de acuerdo? En la parashá vamos a tener enseñanzas para crecer de manera personal. Así que cada cosa que vemos en la Torá, nosotros hoy, pues qué diríamos, 3.500 años después de que Hashem dé su Torá, sigue estando tan vigente para nosotros como el primer día que se dio, ¿de acuerdo? Así que, y por eso es que nuestro Rabbi Yehoshua decía, estudien las escrituras, estudien la Torá, ¿de acuerdo? Porque dice, en ella os parece que tenéis la vida eterna, ¿de acuerdo? Y ellos son las que dan testimonio de mí. Entonces, estudiar Torá, mis amados hermanos, para nosotros es la vida misma, ¿de acuerdo? En ella está la voluntad de Hashem y en ella podemos encontrar todo lo que necesitamos, ¿de acuerdo? No necesitamos más que tratar de entender la Torah y bueno, con ello
tener una vida significativa. Así que pues vamos a estudiar un tema, mis amados hermanos, y en este caso, bueno, ah, se llama el tema cómo tomar buenas decisiones. ¿De acuerdo? ¿Cómo tomar buenas decisiones? Ustedes saben que en nuestra vida, pues todo el tiempo tenemos que tomar decisiones. ¿De acuerdo? Obviamente, muchas veces no tomamos buenas decisiones. Y la idea es que nosotros, pues cada vez que haya la necesidad de tomar decisiones, pues tomemos buenas, ¿de acuerdo? Que sean tanto buenas para nosotros, buenas como para la esposa, como para los hijos, para las personas que nos rodean. Si dirijo un negocio, si dirijo una comunidad, lo que sea, que todas esas decisiones, pues obviamente sean buenas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tratar de explicar cómo tomar buenas decisiones, ¿de acuerdo? El Rab, Elisha Kochman, nos va a ayudar, mis amados hermanos, en esta pregunta que nos hemos, bueno, que obviamente todas las personas se plantean, ¿no? Todas las personas necesitamos tomar buenas decisiones, ¿de acuerdo? Bien, para ello pues obviamente vamos a tomar algunos pasukim de esta parashá, y tenemos, por ejemplo, Shemot capítulo 32, versos 7 al 8, donde, Hashem le dijo a Moshe, dice así, y le dijo a Hashem a Moshe, ve y baja, pues se corrompió tu pueblo que sacaste de la tierra de Misraim. Se alejaron rápidamente del camino que les ordené. Miren lo que dice la Torah aquí. La Torah dice, se alejaron rápidamente del camino que les ordené. Bueno, porque se entiende, obviamente, mis amados hermanos, que aquí estamos en el día 40, después de que Hashem había dado su Torah directamente al pueblo. Entonces solamente han transcurrido 40 días y le dice Hashem a Moshe, mira, se alejaron rápidamente del camino que les ordené, han hecho un becerro de oro, dice, y se inclinaron ante él y le ofrendaron y dijeron, este es tu Dios, Israel, que te sacó de la tierra de Misraim. Fuerte esto que Hashem, obviamente Moshe está arriba, Moshe no sabe, ¿verdad? Lo que abajo está haciendo el pueblo, pero obviamente a alguien que no se le pasa nada es Hashem, y Hashem le dice, mira Moshe, hay una mala noticia, mira lo que está haciendo el pueblo, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que dice la Torah, y esto nos va a ayudar, pues, a desarrollar el tema, pues, que ya hemos señalado, ¿de acuerdo? Entonces, estamos, mis amados hermanos, ante uno de los episodios más sorprendentes de la historia de nuestro pueblo Israel, que es este asunto del becerro de oro, ¿de acuerdo? El Egel Hazab, ¿de acuerdo? El becerro de oro. Entonces, y estamos diciendo que es uno de los momentos más difíciles de comprender, más difíciles de entender, o sorprendente, ¿de acuerdo? Y debido a que esto es así, pues obviamente se han dado innumerables explicaciones para, pues obviamente, intentar arrojar un poco de luz sobre esto que ha hecho el pueblo, sobre este alejamiento, pues, tan radical de la cercanía que ha experimentado nuestro pueblo Israel en el monte Sinaí después de haber escuchado la voz de Hashem, la voz de nuestro Padre Todopoderoso diciéndoles al pueblo, yo soy tu Dios, ¿de acuerdo? Y no tendrás otros dioses delante de mí. Eso se lo ha dicho 40 días atrás. Yo soy tu Dios,
y no tendrás otros dioses delante de mí. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí? ¿Qué ha sucedido, mis amados hermanos? Que el pueblo, como dijo el texto, rápidamente se han alejado de mí y han hecho un becerro, ¿no? Se han alejado de lo que yo les ordené. ¿Qué les ordené? Yo soy tu Dios, no tendrás otros dioses delante de mí. Entonces, apenas, mis amados hermanos, 40 días antes, después de escuchar la voz de Shem, donde Shem les prohíbe que tienen que aborrecer, que tienen que alejarse de la idolatría, vamos a decirlo así, una parte del pueblo, de nuestro pueblo Israel, porque pues obviamente no fueron todos, ¿verdad? Pero por lo menos parte del pueblo fue en este caso cómplice, y vamos a decirlo así, pasivo de que algunas personas pues fabricaran y adoraran un becerro de oro. ¿De acuerdo? Fabricaran y adoraran un becerro de oro. Entonces, lo que nos resulta es inexplicable, ¿verdad? Es por qué construyeron y adoraron un ídolo. Y también lo que nos sorprende es la velocidad con que se alejaron de las ordenanzas de Shem. Ajá. Al grado tal, ¿verdad? Se alejaron tan rápido de que Hashem mismo, cuando testifica sobre ellos, dice, ¿no? Ya lo oímos en la Torah, dice, se alejaron rápidamente del camino que yo les ordené y se hicieron un becerro. Entonces, eso es lo que dice Hashem, ¿no? Tan rápido se alejaron de lo que yo les ordené. Porque no es, mis amados hermanos, ¿cómo diríamos? Entendible, comprensible, que cómo es posible que todo un pueblo haya visto lo que ningún otro pueblo en Arsinai, y bueno, pues 40 días después pareciera como que se le olvidó todo eso, ¿de acuerdo? Por eso dice Hashem, se alejaron rápidamente del camino que yo les ordené y se han hecho un becerro, ¿de acuerdo? Cuando el Midrash estudia sobre esto, fíjense lo que el Midrash agrega. El Midrash agrega lo siguiente, y dice en este caso, Rabbi Shimon Bar Halapta dijo lo siguiente. Dice, 2 días estuvieron con Dios y 38 días estuvieron pensando cómo hacer el becerro. Eso es lo que dice Rabbi Shimon Bar Halapta. Dice, 2 días estuvieron con Dios. Viene Rabbi Yehudá ben Rabbi Elai y él dice, un solo día estuvieron con Dios. Bueno, después de él viene Rabbi Meir y Rabbi Meir dice lo siguiente, dice, ni un solo día estuvieron con Dios. Ni un solo día estuvieron con Dios. Cuando estaban en el monte Sinaí, con sus bocas dijeron, Naaseh benishma, haremos y escucharemos. Pero sus corazones estaban dirigidos a la idolatría, tal como dice el pasuk, el versículo. Y en este caso se cita Teilim, capítulo 78, 36, que dice, y accedieron con su boca y engañaron con sus lenguas. Entonces, ¿qué dice Rabbi Meir? Dice, ni un solo día estuvieron con Hashem. De hecho, estando en el monte Sinaí, estaban diciendo, Naaseh benishma, haremos y escucharemos. Pero dice Rabbi Meir, pero sus corazones estaban dirigidos hacia la idolatría, estaban pensando en volver a la idolatría.
acuerdo? Pues bien, viene, viene entonces el Rab Yeruham Lebovich y, y viendo esto que comenta el Midrash, pregunta entonces, pregunta sobre esto que señala el Midrash. Y él dice, bueno, pues, ¿cómo supieron Rabbi Shimon Bar Halaptah, Rabbi Yehuda Ben Ilai y Rabbi Meir que estuvieron tan poco tiempo unidos con Dios? 2 días, un solo día, o menos de un día respectivamente. ¿Cómo supieron? ¿De dónde? Ahora sí que como que les pregunta, ¿por qué dicen ustedes eso? ¿Por qué dicen ustedes eso? ¿De acuerdo? ¿Cómo? ¿De dónde sacan que el pueblo estaba en la montaña y ya estaba pensando en la idolatría? Que, que no estuvieron unidos a Hashem. Y pregunta Rab Yeruhan Lebovich, dice, ¿por qué no asumir, ¿no? ¿Verdad? Tal como se entiende de los versos que leímos, que durante los 40 días posteriores a la entrega de la Torah, ellos estuvieron unidos con Hashem. O sea que se separaron hasta después de los 40 días, ¿de acuerdo? Y que después, pues obviamente, se desesperaron por la demora de Moshe, que no bajaba del monte Sinai, y solo después construyeron el becerro de oro. ¿Por qué no entenderlo así? ¿Por qué decir que estuvieron 2 días nada más unidos, un día o menos de un día? ¿Por qué? ¿Y por qué no entender que estuvieron unidos al menos 40 días? ¿verdad? Y que ya después, obviamente, se alejaron. ¿Por qué no entenderlo así? En este caso, mis amados hermanos, el Rab, Yeruham, eh, responde la pregunta y dice así, si el impacto de hablar con Dios, de hablar con Hashem en el monte Sinaí, de escuchar las voces, las colot, de ver los relámpagos, ¿cómo diríamos? El fuego y toda la parafernalia con la que Hashem bajó al monte de Sinaí, ¿de acuerdo? Si el impacto de hablar con Hashem les duró menos de 40 días, eso significa, y esto es duro, es tremendo, ¿no? Eso significa que la aceptación de la Torah nunca fue completa. Está duro lo que dice el Rab Yeruham. ¿no? Eso significa que la aceptación de la Torah nunca fue completa. De hecho, tal como lo señala Rabbi Meir explícitamente, con sus bocas estaban diciendo Naaseh Benishma, estaban diciendo haremos y escucharemos, pero sus corazones ya estaban pensando en cómo hacer idolatría. Entonces, desde el primer momento, ¿de acuerdo? Que dijeron con sus bocas que aceptarían sin reserva alguna a Hashem y sus mismos, desde ese mismo momento ya estaban contemplando la posibilidad de alejarse de él. Está fuerte, ¿de acuerdo? Mis amados hermanos, lo que tenemos que decir que la aplicación de esta idea es clara. Y quiero que pongan mucha atención. La aplicación de esta idea es muy clara. ¿De acuerdo? Como decíamos al principio, cuando explicábamos el título del tema, en muchos momentos de nuestra existencia, de nuestra vida, hemos de tomar y hemos tomado decisiones acerca de cómo mejorar algún aspecto de nuestra vida, de nuestras relaciones, de cómo somos, cómo vivir esta vida, ¿de acuerdo? Cómo erradicar algún mal hábito o cómo emprender un nuevo proyecto eh, en donde queremos mejorar nuestra persona, ¿de acuerdo? Entonces hemos dicho voy a hacer esto otro, que quiero mejorar este aspecto de mi vida. Quiero ser diferente, quiero cambiar
esto me está deteniendo, no estoy creciendo, no estoy desarrollando. ¿De acuerdo? Eh, Muy probablemente eh, la mayoría de esos planes han fracasado poco después de que los habíamos comenzado. ¿De acuerdo? Creo que a muchos nos ha pasado que hemos querido, mis amados hermanos, emprender el mejoramiento de nuestra persona y sin embargo seguimos sin avanzar, seguimos sin crecer, seguimos sin alcanzar esos planes. Han fracasado poco después de que los habíamos empezado. ¿De acuerdo? Y bueno, cuando nos hemos dado cuenta de que hemos fracasado en ese intento, pues obviamente cada uno se cuestiona si quizás las circunstancias y el contexto en el que tomamos esas decisiones no fueron el adecuado. ¿De acuerdo? Si quizás nos hizo falta más fuerza de voluntad, eh, o si quizás, como pues, normalmente ocurre, si las tentaciones que posteriormente surgen fueron demasiado fuertes para nosotros y que ya no pudimos sobreponernos a ellas. ¿De acuerdo? Todo esto es lo que eh, llegamos a cuestionarnos. ¿De acuerdo? Y bueno, pues obviamente es posible, porque pues en esta vida todo es posible, ¿verdad? Es posible que cada uno de los factores, cada una de las cosas que hemos señalado, eh, que si el contexto no fue el adecuado, ¿verdad? Que si las circunstancias no fueron las adecuadas, que si nos faltó eh, fuerza de voluntad, que si, bueno, pues las tentaciones estuvieron muy fuertes, ¿verdad? Cada uno de estas cosas, de estos factores, este, es muy posible que sí hayan contribuido a que no hayamos podido alcanzar el objetivo y obviamente pues hayamos fracasado. Eh, pero hay que entender, mis amados hermanos, que esto no es así necesariamente. ¿De acuerdo? De hecho, el Rab Yerujan nos dice, ¿no? Puede ser que no sea así necesariamente. De hecho, tenemos que presentar que quizás las circunstancias de la decisión sí fueron las adecuadas. Quizás la persona sí tenía la suficiente fuerza de voluntad para alcanzar el objetivo. ¿De acuerdo? Que quizás sí podríamos vencer todas las tentaciones que vinieron. Pero ah, volviéndonos un poquito a Rabí Meir, en el mismo tiempo, en el mismo instante en que tomé la decisión, lo hice con dudas y con reserva. Porque eso es lo que señaló Rabí Meir. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué fracasé? ¿Por qué no alcancé a llegar a lo que me había propuesto? Es porque en el mismo instante en que tomé la decisión, lo hice con dudas y reservas. ¿De acuerdo? Entonces, no es para menos, mis amados hermanos, ¿de acuerdo? No es para menos, fíjense, hablando sobre nuestro pueblo Israel, el humo, el fuego, los temblores de tierra que acompañaron a la entrega de la Torá, ¿verdad? En este caso, pudieron conducirlos, sí, pudieron inducirlos a aceptar la Torá. Pero, como diciendo, viendo el entorno, viendo como cuando tenemos esos momentos que queremos hacer algo con nuestra vida, ¿no? Entonces, viendo todo ese entorno, quizás fueron inducidos a aceptar la Torah, pero nunca estuvieron totalmente convencidos y es por eso
Es solo por eso que el impacto les duró tan solo 40 días. Y es lo que estamos señalando, que muchas veces nosotros podemos hacer proyectos de vida, cambiar nuestra vida y que todo lo hagamos en un entorno que es el adecuado, pero si lo hacemos con dudas y reservas, entonces no lo lograremos. ¿De acuerdo? Entonces, si en algún momento, y obviamente pues esto es toda la vida, si en algún momento tomamos decisiones de mejorar algún aspecto de nuestra vida y, y no logramos mantenerlas de modo duradero, en este caso, mis amados hermanos, es porque faltó sinceridad y convicción en la decisión. Escuchemos bien, faltó sinceridad y convicción en la decisión que tomamos. Entonces, tenemos que pensar que las decisiones reales permanecen y son duraderas, ¿de acuerdo? Pero aquellas que son tomadas por causas externas son de poca duración. Entonces, es importante que nosotros comprendamos que cuando tomemos decisiones, tenemos que pensar con claridad, tenemos que entender cuáles son los obstáculos que hay que vencer, las dificultades que se van a presentar, no hacerlo porque estamos en un estado de alegría, porque la alegría se pasa, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que ser conscientes de que obviamente, pues cada vez que empezamos algo, cada vez que decidimos, mucho más cuando decidimos cambiar algo de nuestra vida que no nos permite crecer, pues obviamente se nos van a presentar dificultades difíciles, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo tomar decisiones? Buenas decisiones. ¿Cuáles son las buenas decisiones que permanecen? Son aquellas decisiones que son reales. ¿Amén? Eh, son las que van a permanecer, son las que van a ser duraderas. Pero cuando una persona toma decisiones por causas externas, ellas no, uh, no permanecerán. Entonces, lamentablemente, nuestro pueblo Israel, viendo todo lo que sucedía en el monte Sinaí, bueno, se dejó llevar y hasta dijo, ¿verdad? Esta famosa frase que muchas veces se toma para decir, enorgullecerse de la actitud de nuestro pueblo Israel. ¿De acuerdo? ¿Qué dijo nuestro pueblo Israel? Naase benishma. Haremos y escucharemos. De hecho, se dice, miren, tan elevado estábamos que dijimos, haremos. Oye, pero no te hemos dicho qué. No importa, haremos y luego escucharemos. O sea, como diciendo, nosotros haremos, aunque no sabemos lo que viene. Pero aquí estamos viendo que en este caso nuestro pueblo se dejó llevar, como dicen Jajamín, y bueno, pues tomó decisiones no real, ¿de acuerdo? Y bueno, pues eso lo llevó a que 40 días después se alejaron de Shem, ¿de acuerdo? Se alejaron de Shem y por eso es que Shem dice rápidamente, rápidamente. Ahora entendemos por qué los Jajamim explican que, dice, cuando un Jajamim dice 2 días estuvieron con Hashem, pegadito con Hashem, 38 días se despegaron. Ahora entendemos por qué el otro dijo no, ni dos, uno. Ahora también entendemos por qué dijo ni uno. Porque si no lo hicieron con sinceridad, como estamos diciendo aquí, con convicción, cuando decidieron expresar Naaseh Benishma, entonces obviamente estamos entendiendo
que sí, se dejaron llevar por lo externo y obviamente fracasaron. ¿De acuerdo? Bueno, ya que estamos en esto del, del becerro de oro y de lo que ocurrió en el monte Sinai, de cuando Hashem se reveló, quiero hablarles entonces de que hay dos clases de encuentros religiosos. ¿De acuerdo? El Rav Jonathan Sachs señala que hay dos clases de encuentro religioso. Y esto que vamos a expresar a continuación, por favor, pónganle mucha atención porque realmente nos va a ayudar a comprender, mis amados hermanos, lo que estamos diciendo, porque algunas pues nos ayudaría más a nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, estamos hablando sobre esto, pues diríamos, difícil, del becerro de oro, ¿de acuerdo? Sobre cómo Moshe, pues Hashem le dice, sabe, desciende porque tu pueblo se acoge. Es más, fíjense que en este diálogo que tiene Hashem con Moshe, le dice, baja porque tu pueblo, este no es mi pueblo. Moshe le dice, no, sí es tu pueblo, no es mío, es tu pueblo. Pues Hashem dice, tu pueblo, Moshe. ¿De acuerdo? Entonces, ya sabemos, mis amados hermanos, que Moshe tiene que descender rápidamente, se encuentra con Yehoshua. Yehoshua le dice, oiga maestro, oiga rabí, yo estoy escuchando ya que el pueblo está muy contento. Dice Moshe, no, eso no es de alegría, ¿no? Tú oyes voz de alegría, yo oigo voz de algo malo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en esta parasha, hermanos, tenemos dos objetos de los que nos vamos a centrar y vamos a enmarcar esta segunda parte de lo que vamos a hablar. ¿De acuerdo? ¿De qué objeto estoy hablando? Estoy hablando de que hay dos grupos de tablas, ¿de acuerdo? De la Torah. Ustedes saben que un grupo de tablas es con la que Moshe baja después de 40 días, ¿de acuerdo? Y las segundas tablas con las cuales, pues, las que Moshe prepara y sube para que Hashem escriba en ella, y bueno, estas segundas tablas vienen después del pecado del becerro de oro. ¿De acuerdo? Miren, entonces, sobre las primeras tablas leemos lo siguiente. Fíjense qué dice Hashem. Acuérdense que vamos a hablar ahora sobre dos clases de encuentros religiosos. ¿De acuerdo? Entonces, sobre las primeras tablas, esto es lo que dice la Torah. ¿Qué dice la Torah? Dice, las tablas eran obra de Hashem y la escritura era la escritura de Hashem, que se dice con su dedo escribió, ¿de acuerdo? Grabada sobre las tablas. ¿De acuerdo? Miren lo que estamos leyendo. Las tablas eran la obra de Hashem, ¿de acuerdo? Y la escritura era la escritura de Hashem, grabada sobre tablas, ¿de acuerdo? De hecho, esto que acabamos de leer nos indicaría, mis amados hermanos, que quizás estos fueron los objetos, o sea, las primeras tablas más sagradas de la historia de nuestro pueblo. Es la obra de Hashem, ¿verdad? Desde el comienzo hasta el final. Entonces, todo lo había hecho Hashem, ¿de acuerdo? Sin embargo, estas tablas que podríamos considerar que son tan preciosas, tan hermosas, pues son la obra de Hashem, en pocas horas
días, vamos a decir, en horas, estaban quebradas. Se quebraron, ¿de acuerdo? Se quebraron, no sirvieron, mis amados hermanos. Moshe Rabenu, las arrojó de sus manos, porque, bueno, algunos midrashim me enseñan que se volvieron pesadas, ¿de acuerdo? Que las letras volaron hacia el cielo y las tablas se volvieron pesadas, midrash, ¿de acuerdo? Pero, bueno, Moshe las arrojó, cuando en este caso vio el becerro de oro y vio que muchos israelitas estaban bailando a su alrededor, ¿de acuerdo? Eh, las segundas tablas, sabemos, mis amados hermanos, que Moshe volvió a subir 40 días antes de Yom Kippur, antes del 10 de Tishri, ¿de acuerdo? Porque pues Hashem le dijo, prepárate, ¿de acuerdo? Otras tablas, y Hashem, Moshe sube y bajó con esas segundas tablas el 10 de Tishri, y bueno, pues fueron el resultado, en este caso, de las prolongadas súplicas que hizo a Hashem para que perdonara al pueblo. ¿De acuerdo? Entonces, sabemos que Moshe bajó el 10 de Tirri cuando pues Hashem perdonó completamente a nuestro pueblo, cuando se reconcilió con, con nuestro pueblo. ¿De acuerdo? Pero lo interesante es que las segundas tablas eran diferentes, mis amados hermanos, en cuanto a que ellas no eran por completo la obra de Hashem. ¿De acuerdo? Las segundas tablas no eran por completo la obra de Hashem. ¿Qué dice la Torah con respecto a ellas? Para que veamos la diferencia. Espero que tengan en cuenta lo que dijo Hashem sobre las primeras tablas. Dice, bueno, lo que dice la Torah. La Torah dice, las tablas eran obra de Hashem. La escritura de Hashem grabada sobre las tablas. ¿De acuerdo? Sobre las segundas tablas se dice, talla para ti, Hashem le dice a Moshe, talla para ti 2 tablas de piedra, como las primeras, y yo escribiré en las tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste. ¿De acuerdo? Entonces, he aquí, mis amados hermanos, la paradoja. Las primeras tablas que fueron creadas completamente por Hashem no permanecieron. Se rompieron, se quebraron. ¿De acuerdo? Y vean ustedes la paradoja. Las segundas tablas, por decirlo así, la obra de Hashem y de Moshe, mis amados hermanos, permanecieron. No fueron quebradas. ¿De acuerdo? Las primeras no permanecieron intactas, las segundas sí lo hicieron. ¿De acuerdo? Entonces, para muchos de nosotros diríamos, esto debería ser al revés. ¿De acuerdo? Mientras más santidad, más eternas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué esas tablas, por qué esos objetos más sagrados se quebraron, mientras que las tablas menos sagradas permanecieron sin quebrarse? Entonces, ¿qué podemos explicar? ¿De acuerdo? ¿Qué podemos decir, mis amados hermanos? Miren, lo que vamos a explicar ahora, de verdad, con la ayuda del Rab Jonathan Sachs, es, ¿cómo diríamos? Es hermoso, pero además de una profundidad, de una enseñanza fundamental, de un principio fundamental en la espiritualidad judía. ¿De acuerdo? En la espiritualidad de la Torah. ¿Por qué? Miren, porque los místicos de nuestro pueblo
distingue dos clases de encuentros, divino-humano, ¿de acuerdo? Y ellos los llaman así. Ellos llaman a estas dos clases de encuentro entre lo divino y lo humano, lo llaman, eh, dicen ellos, Itarutá de Leila. Itarutá de Leila. Itarutá de la Tata. Está de le Tata. ¿De acuerdo? Itarutá de Leila. Itarutá de la Tata. Traducido es un despertar desde arriba y un despertar desde abajo. Un despertar desde arriba, pues obviamente es un despertar iniciado por Hashem. ¿De acuerdo? Un despertar de abajo es iniciado, despertado por la humanidad. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de un despertar de arriba, estamos diciendo que es espectacular, es sobrenatural. Ajá. Un evento que estalla a través de las cadenas de la causalidad, que, vamos a decirlo así, que en otras ocasiones limitan al mundo natural. ¿De acuerdo? Y cuando hablamos de un despertar desde abajo, pues obviamente no es tan grandioso. ¿Vale? Es en otras palabras, podríamos decir, es un gesto humano, demasiado humano. ¿De acuerdo? Pero hay otras diferencias entre ellos, ¿de acuerdo? Y que van en dirección opuesta. De tal manera que un despertar desde arriba puede cambiar el orden natural, pero, esto es importante, pero no cambia la naturaleza humana. Repito, un despertar de arriba puede cambiar el orden natural, pero no cambia la naturaleza humana. ¿De acuerdo? ¿Y por qué? Bueno, porque no requiere ningún esfuerzo humano. ¿Vale? De hecho, a quienes les ocurre este despertar desde arriba son pasivos. ¿Vale? Mientras dura, vamos a decirlo así, es sobrecogedor, pero solo mientras dura. ¿Vale? Y posteriormente la gente regresa al estado donde estaba antes. ¿De acuerdo? Por otro lado, o en contraste, ¿verdad? Un despertar desde abajo deja huella permanente. ¿Vale? ¿Y por qué? Bueno, pues que han sido las personas, los seres humanos, quienes han tomado la iniciativa y entonces algo en ellos cambia. Algo en ellos se transforma. ¿De acuerdo? Podríamos decir entonces que sus horizontes de posibilidades se han extendido. ¿De acuerdo? Y por esto, las personas ahora saben que son capaces de lograr grandes cosas. Como ya lo hicieron una vez, saben que pueden volver a hacerlo. Así que un despertar desde arriba transforma temporalmente al mundo. ¿Vale? A todo este mundo externo que nos rodea. Eso es lo que hace un despertar desde arriba. Un despertar desde abajo transforma permanentemente nuestro mundo interno. A manera de conclusión, el primero cambia el universo y el segundo nos cambia a nosotros. ¿De acuerdo? Bien. Para que nos
podamos dar a entender, y esto que acabamos de decir, que lo dijimos despacio para que se quede, para que se entienda, pero no hay mejor manera de entender las cosas que con ejemplos. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden, y esto estamos hablando por lo que pasó a nuestro pueblo Israel allá en el monte Sinai con relación al becerro de oro, ¿no? Ya vimos que se alejaron muy rápido, ¿de acuerdo? Y ahora estamos viendo, bueno, pues que hay dos formas, mis amados hermanos, de hacer, ¿cómo se dice? Que los cambios aparezcan en las personas, ¿de acuerdo? Entonces, porque estamos hablando sobre dos clases de encuentros religiosos. Estamos hablando que uno es espectacular y el otro no es tan espectacular, ¿de acuerdo? Y en este caso nos estamos basando en las tablas de piedra, unas hechas por Hashem y otras hechas entre Hashem y Moshe. ¿De acuerdo? Entonces, bien, para explicar todo esto que dijimos, vamos a dar algunos ejemplos. ¿De acuerdo? Bien, hablemos entonces sobre el despertar de arriba. ¿De acuerdo? Si hablamos sobre el primero, fíjense, antes y después de que Hashem partiera el Yam Suf, lo que conocemos como el Mar Rojo, nuestro pueblo Israel tuvo que enfrentar a sus enemigos, tanto antes y después. ¿De acuerdo? Antes, pues obviamente enfrentó a los egipcios. Después de que se partió el Mar Rojo, enfrentó a los amalequitas. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia hubo? Mis amados hermanos, antes de que Hashem partiera el Mar Rojo para nuestro pueblo y que se tenía que enfrentar al ejército egipcio, a nuestro pueblo Israel se les ordenó no hacer nada. No hagan nada. Shemot 14, del verso 13 al 14, parafraseándolo un poquito, dice: manténganse quietos y verán la salvación que Hashem hará hoy por ustedes. Fíjense lo que dice: manténganse quietos y verán la salvación que Hashem hará hoy por ustedes. Hashem peleará por ustedes y ustedes permanecerán en silencio. Amén. Así que todo esto sorprendente, todo esto que vio nuestro pueblo, Israel, ellos no tuvieron que hacer nada. Es más, se les ordena: no hagan nada, quédense quietos, permanezcan en silencio. Pero cuando van a enfrentar a los amalequitas, que por cierto es un pueblo con el cual Hashem dijo: voy a tener con ellos siempre pleito, ¿de acuerdo? Cuando enfrentaron nuestro pueblo Israel a los amalequitas, ellos tuvieron que luchar. Miren lo que dice la Torah. La Torah dijo: y Moshe dijo a Yehoshua: escoge hombres y sal, combate a Amalek. Escoge hombres y sal y pelea con Amalek. Hazle guerra a Amalek. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo que ahora no es Hashem quien pelea las batallas del pueblo, es el pueblo que hace las batallas. ¿De acuerdo? Sale y combate a Amalek. Escoge hombres. Entonces, cuando hablamos sobre el despertar, lo primero de que Israel peleó con su enemigo, los egipcios, ¿verdad? Lo primero, eso fue un despertar desde arriba, hermano. Y esto que estamos viendo de Amalek
es un despertar desde abajo. Como podemos ver, la diferencia es notable, la diferencia es palpable. Amén. Entonces, 3 días después de que Hashem les partiera el mar, que en nuestro pueblo Israel se dice que es el mayor de los milagros, partir el mar, ¿verdad? 3 días después, la Torah dice que nuestro pueblo Israel se quejaron. Pero no hay agua, Moshe. No hay agua, no había comida y, para desgracia, cuando encuentran agua, son amargas. ¿De acuerdo? Pero, mis amados hermanos, pero después de la guerra contra los amalequitas, nuestro pueblo nunca se quejaron al enfrentar, escuchen bien, un conflicto. ¿De acuerdo? La única excepción fue cuando, en este caso, los espías regresaron y, bueno, pues desalentaron al pueblo, el pueblo perdió las esperanzas, y bueno, ya sabemos que Hashem los castigó para que vagaran en el desierto 40 años. ¿De acuerdo? Vamos a decirlo así, fue cuando creyeron en lo que estos hombres testimoniaron y no pues ante lo que Hashem les había dicho. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Y aquí es donde está lo maravilloso de lo que estamos explicando. Las batallas, las dificultades que libran por nosotros no nos hacen cambiar, no nos hacen mejorar. ¿De acuerdo? Todas las veces que Hashem peleó por su pueblo, el pueblo vio cosas enormes, cosas maravillosas, cosas tremendas, pero esas cosas no fueron suficientes o capaces de hacer cambiar al pueblo. Las batallas que peleamos, donde ponemos todo nuestro esfuerzo, donde hay que luchar con nuestras fuerzas, son las que nos permiten cambiar. ¿De acuerdo? Entonces, un segundo ejemplo que podemos poner sobre esto que estamos hablando podría ser, mis amados hermanos, el monte Sinai y el tabernáculo. ¿De acuerdo? Sí, permítanme. Sí, este es un ejemplo que también nos va a ayudar a entender. Entonces, monte Sinaí y tabernáculo. ¿De acuerdo? La Torah. Fíjense que la Torah habla sobre dos revelaciones de la gloria de Hashem. ¿De acuerdo? Y lo hace en términos casi idénticos. Cuando Hashem se reveló. Fíjense. Hashem dice así: la gloria de Hashem se posó sobre la montaña del Sinaí. Y la nube la cubrió durante 6 días. Y Dios llamó a Moshe en el 7º día desde el interior de la nube. ¿De acuerdo? Y cuando habla del Mishkan, dice, la nube cubrió la tienda del encuentro y la gloria de Elohim llenó el tabernáculo. Entonces, la diferencia entre ellas fue la santidad del monte Sinaí, es que fue momentánea, ¿de acuerdo? Mientras que la del tabernáculo fue permanente. ¿Vale? Hashem bajó sobre el monte Sinaí y hubo voces, y hubo truenos, y hubo ruido, y hubo nubes y todo. Hashem tomó. Ok, sí. ¿Cuánto duró eso? Pocos días. Pero cuando Hashem cubrió la tienda del encuentro, perduró muchos años. Más de 400 años. ¿De acuerdo? Hasta que
hasta que, bueno, pues obviamente se hace el Bet Hamikdash, el templo de Salomón. ¿De acuerdo? Entonces, con ello podemos decir, mis amados hermanos, que la revelación que tuvo lugar en el monte Sinaí fue un despertar desde arriba. ¿De acuerdo? Iniciado por Dios, tan abrumador, tan fuerte fue este despertar desde arriba, que el pueblo le dijo a Moshe Rabenu, le dijo, pero que Dios no hable con nosotros, ¿no? No sea que muramos, habla tú, Moshe, con él y luego transmítenos, pero que él no hable con nosotros, que vamos a morir. Tan así fue, ¿de acuerdo? Entonces lo que podemos explicar es que fíjense que a veces la persona puede experimentar unas subidas espirituales rápidas, pero esas no perduran. Por eso es que luego fabricaron el becerro de oro. ¿De acuerdo? Porque no proviene de la misma persona, proviene de lo que ve, de lo que está experimentando. ¿De acuerdo? Por el contrario, mis amados hermanos, el tabernáculo, el Mizcán, ¿verdad? Implicó mucho trabajo humano de las personas, ¿verdad? El pueblo de Israel lo construyeron. Ellos fueron los que prepararon la estructura, ¿verdad? El espacio que obviamente eventualmente va a llenar, va, va a tener la presencia divina. ¿Sale? Entonces, 40 días después, como decíamos al principio, en nuestra enseñanza, de que Hashem se revelaba sobre el monte de Sinaí, van a ser el becerro de oro. ¿De acuerdo? Pero después de construir el santuario, el Mizcam, no hicieron más ídolos, por lo menos, hasta entrar a la tierra prometida. ¿De acuerdo? Entonces, esta es, mis amados hermanos, la diferencia entre las cosas que hacen para nosotros y las cosas en las que la persona participa. Las primeras nos cambian por un momento. ¿De acuerdo? Las últimas nos cambian para toda la vida. ¿De acuerdo? Qué interesante, ¿no? Las primeras, cuando vemos algo sorprendente, decimos, oh, quiero cambiar, quiero mejorar. Pero hay alguien más que está haciendo esas cosas, ¿de acuerdo? Pero cuando nosotros participamos, entonces allí cambiamos completamente, ¿de acuerdo? Entonces, vean ustedes cuán importante es para nosotros que entendamos, mis amados hermanos, cómo debemos tomar las cosas, ¿de acuerdo? Entonces, esto que estamos viendo también nos va a ayudar a entender por qué solo después de las segundas tablas y no de las primeras, ¿verdad? Dice, y cuando Moshe descendió de la montaña del Sinaí con las dos tablas del testimonio en sus manos, Moshe no sabía que la piel de su rostro se había vuelto resplandeciente al hablar con Hashem. Esto lo tenemos en el capítulo 34, verso 29. Al bajar Moshe con las segundas tablas, su rostro resplandecía. ¿De acuerdo? Y esto es, mis amados hermanos, porque cuando Moshe recibió las primeras tablas, Moshe fue pasivo. ¿De acuerdo? En consecuencia, nada cambió en él. Seguía siendo el mismo. ¿De acuerdo? Pero, en las segundas tablas, Moshe fue activo. Tuvo parte para hacerlas. Él participó, de Hashem le dijo, haz las segundas tablas. ¿De acuerdo? Entonces, Moshe escupió la piedra en la que se grabarían nuevamente las palabras de Hashem. Por eso, dicen Jajamim,
se convirtió en una persona diferente. Por eso es que su rostro brillaba ahora. ¿De acuerdo? Con ello podemos entender, mis amados hermanos, que en el judaísmo lo natural es más grande que lo sobrenatural. ¿Sale? En el sentido, escuchen bien, en el sentido de que un despertar desde abajo, que sería lo natural, ¿sale? Tiene más fuerza para transformarnos y sus efectos son más duraderos que un despertar desde arriba, lo sobrenatural. Por eso es que las segundas tablas sobrevivieron intactas, mientras que las primeras no lo hicieron. ¿Vale? Entonces, la intervención divina altera la naturaleza, cambia la naturaleza, pero la iniciativa humana, nuestra relación con Hashem, es lo que nos hace cambiar a nosotros mismos. ¿Vale? Entonces, quiere Hashem, mis amados hermanos, que tengamos nosotros la iniciativa, el que nosotros participemos. Que no solo veamos que Hashem hace las cosas por nosotros, sino que nosotros nos esforzamos. Por eso es que en muchas ocasiones Hashem nos pide, mis amados hermanos, que el hombre participe. ¿Y por qué nos pide que el hombre participe? Para que el hombre vea por sí mismo que se puede cambiar, que se puede mejorar, y porque esos cambios son los que permanecen. Bueno, pues bendito sea el Todopoderoso, que pudimos, con la ayuda de Hashem, el poder dirigir este mensaje a la comunidad, y espero, mis amados hermanos, que sea para nuestro crecimiento espiritual. Que Hashem nos bendiga a todos, que Hashem nos permita, mis amados hermanos, crecer, y que los cambios que experimentemos, que hagamos en nuestra vida, sean duraderos, y bueno, pues que podamos transformar lo que haya que transformar en nosotros. ¿De acuerdo? Bien, en el nombre de nuestro Rabbi Yehoshua, amados hermanos, sigamos teniendo un buen día de Shabbat. Todos contentos, todos alegres, agradecidos con Hashem por todo lo que nos da. Shabbat Shalom.